Gracias a los chicos que han asistido el día de hoy y los que se van a estar conectando y van a ver esta grabación luego en la página de Socialmundo. El día de ayer, como saben los que asistieron, vimos lo que fue el tema de replicación del ADN, ¿no? Siendo este el primer paso central para concretar lo que es el dogma central de la biología. El día de hoy nos corresponde revisar el tema de la transcripción del ADN. Básicamente, este tema es el primer paso para la expresión genética y la formación de las proteínas esenciales dentro de lo que son las células, tanto eucariotas como procariotas. Sin transcripción no puede haber producción de proteínas. Sin producción de proteínas, pues se vería truncado y pues la célula no podría sobrevivir. Siendo este pues uno de los pasos esenciales durante el proceso de supervivencia celular. Bien, como ya ha manifestado el compañero, ustedes pueden ir dejando sus dudas en el chat. Al final de la ponencia estaré gustoso de poder responderlas. Así también, si en algún momento necesitan que se repita una parte, porque de repente fue muy rápido, o simplemente retroalimentar en ese momento el concepto o el proceso que se está dando a conocer, ustedes pueden avisarme por el chat. Ningún problema, eso se puede repetir. ¿Ok? Así que el día de hoy espero que estén atentos, ya que para poder comprender lo que es traducción del ADN, que es el siguiente tema, que será posteriormente, ustedes bien transcripción, ya que los procesos son bastante similares, con la diferencia que en uno de ellos, ¿no? Se va a formar una proteína a partir de lo que es el ARN y en la transcripción vamos a formar ARN a partir de lo que es ADN. Entonces, para ello, veo que se siguen conectando unos 2 minutos más para que se terminen de conectar y así pues podamos empezar esta ponencia. Insisto, si tienen alguna duda, por favor, hacérmela ver para yo poder responderla al final. ¿Sí? Entonces, 2 minutos para que se terminen de conectar todos los que están ahí. Llenando, por favor, su asistencia. Mientras tanto, 1 minuto todavía. Recording in progress. Y tengan en cuenta que aquellos que por obvias razones pierdan la ponencia porque se les fue internet, recuerden que todo esto va a estar grabado en la para que puedan revisarlo. Igual traten de estar presentes para poder solucionar cualquier duda y para que luego puedan mejor en una futura revisión de este tema. Bien, entonces ahora sí empezamos. Ante todo, como siempre, las ponencias que les trae IMEDIC y SOCEMUN siempre se plantean objetivos previos, ¿no? Como los que ustedes tienen en pantalla, que básicamente van a estar asociados a la comprensión, la descripción y la explicación de los procesos básicos de la transcripción, ¿no? Y en base a ello vamos a revisar lo que es nuestro primer tema, que en este caso vamos a hablar un poco de las generalidades, un panorama general, concepción, características esenciales, así como también algunos términos que es necesario comprender antes. Para ello, aquí les traemos un pequeño video, ¿no? Para poder entender algunos conceptos previos que ya debieron haber revisado, hablar de ácidos nucleicos, pero que siempre es importante repasarlos, ¿no? En este caso, como saben, el ADN es una molécula bicatenaria y el ARN no lo es. El primer paso para la expresión genética va a ser siempre transformar la información que tiene nuestro ADN en ARN que pueda ser a su vez transformado en proteínas. En este caso, finalmente, en lo que es un polipéptido, ¿no? O una proteína. Para esto vamos a utilizar enzimas esenciales como es la ARN polimerasa, la cual va a permitir formar o añadir nucleótidos de ARN a partir de sus homólogos en el ADN. Cada gen que nosotros vamos a encontrar va a tener secuencias específicas como promotores, iniciadores, van a tener potenciadores, así como también silenciadores. Para esto, la proteína específica va a reconocer señales en el gen y a partir de él se va a dar pues todo este proceso de transcripción, formándose así fragmentos de ARN para las diferentes proteínas a las que está esta secuencia génica. Entonces, el proceso a grandes rasgos sencillo, ¿no? Va a tener igual que la replicación, iniciación, elongación y terminación.
con la diferencia de que en la transcripción vamos a tener algunos arreglos post-transcripcionales y también en la traducción, como vamos a ver, algunos arreglos post-traduccionales. Podemos observar básicamente una animación lo más fiel posible que he podido traerles acerca de lo que es la transcripción. Tenemos en este caso a estas enzimas que lo que están haciendo básicamente es reconocer las señales iniciadoras de y así poder ensamblar todo el mecanismo y la maquinaria de transcripción. Y de esta manera poder, pues, en primer lugar, abrir la molécula de ADN, es decir, volverlo de una molécula bicatenaria a una molécula de una sola hebra, para que de esta manera el gen específico pueda transcribirse. Cabe mencionar de que para que la transcripción pueda darse, esto es requerido que tenga pues una cierta modulación, en este caso por proteínas activadoras como la que acabamos de ver o proteínas silenciadoras. Y la que, bueno, ustedes ven que está entre comillas corriendo sobre el ADN sería básicamente la ARN polimerasa, la cual va a ser una de las enzimas que tiene la mayor rapidez de síntesis a nivel del núcleo celular. Y es por ello que van a haber algunas proteínas que son muy rápidas, algunas enzimas o polipéptidos muy necesarios dentro de la célula que van a ser transcritos casi de inmediato apenas termine el otro. Lo que vamos a ver posteriormente que son los complejos de polirribosio. ¿Sí? Entonces, básicamente hay que conocer estos conceptos previos, ¿no? Y en base a ello vamos a continuar. Bien. Ahora, ¿qué es la transcripción? ¿Cómo podemos definirla? Básicamente, la transcripción va a ser un proceso por el cual se va a copiar, o como su nombre lo dice, transcribir, ¿no? Un determinado fragmento de nucleótidos, al cual lo vamos a llamar gen. En este caso, que van a estar en una región específica de la cadena de ADN. Ahora, algo importante que por favor les pido que tengan bastante cuidado y atención en esto. Nosotros vamos a tener esta molécula de ADN, ¿no? Primero vamos a enfocarnos en la molécula de ADN, ¿no? La secuencia que se va a transcribir, ojo, la secuencia que se va a transcribir es la secuencia complementaria al gen. Es decir, si nosotros encontramos que el gen está aquí, ¿no? Imaginemos que todo este segmento va a ser el gen, ¿no? Lo que se va a transcribir no va a ser esta región, sino va a ser la región complementaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber complementariedad de bases, como ustedes han visto en lo que son ácidos, es necesario que este mensajero que va a salir para la futura proteína tenga, miren, tenga los mismos nucleótidos que el gen que queremos transcribir. Es decir, si esta es una citosina y esta es una citosina, acá también es citosina. Si esta es una, a ver, en este caso una guanina, ¿no? Una guanina, esta también tiene que ser una guanina. Si esta es una timina, ¿no? Acá va a tener que ser uracilo. Cuidado, no se vayan a confundir con la adenina. En ARN es uracilo. Eso ya lo saben ustedes por ácidos nucleicos. Entonces, para que esto pueda suceder, que en la formación de una molécula de ácido nucleico, cuando se sintetiza lo complementario. Y si nosotros sintetizamos de frente de este gen, ¿no? Lo que va a sintetizar acá no es una guanina, sino va a venir su complementaria, que es una citosina. Acá va a venir una guanina. Y acá va a venir una guanina, ¿no? Y entonces no va a haber esta complementariedad de bases, ¿no? No va a haber esta complementariedad de bases. Entonces no se podría dar toda esta molécula de ARN. Así que para ello lo que se va a utilizar es la cadena complementaria, es decir, que la que está entre comillas al frente de esta molécula de ADN, y cuando se transcribe y vengan las bases complementarias, iguales a las del gen en cuestión. ¿Sí? Entonces, en base a ello tenemos que tenerlo en cuenta para poder comprender luego cómo es que funcionan las secuencias reguladoras, las secuencias moduladoras, etc. Ahora,
¿Cuáles van a ser las características de la transcripción del ADN? Básicamente son casi similares a las que son las de la replicación que vimos el día de ayer. Es un proceso de por una enzima, que en este caso va a ser la ARN polimerasa. En este caso es necesario un molde, que en este caso va a ser una sola hebra del ADN, ya no dos como en la replicación, sino una sola, y una característica distintiva, que es la característica esencialmente que diferencia a la replicación de la transcripción, que es que la ARN polimerasa no requisita. Esta ARN polimerasa puede realizar una síntesis in novo, es decir, a partir de cero. Recordemos pues que la ADN polimerasa, ADN polimerasa, sí necesita un cebador, necesita un primer que esté formado antes para que a partir de ahí empiece a sintetizar el ADN. En cambio, la ARN polimerasa no lo necesita. Puede sintetizar ARN sin necesidad de tener una estructura preformada, ¿no? Obviamente el molde, pero no una estructura primaria a partir de la cual seguir sintetizando. ¿Okay? Entonces, apuntar esto como la característica diferencial principal entre la replicación y la transcripción. Por otro lado, al igual que la polimerasa, la ARN polimerasa puede sintetizar solamente en dirección 5'3 y, bueno, la formación de enlaces fosfodiéster en este caso se va a dar entre ribonucleótidos, ya no entre desoxirribonucleótidos. Asimismo, a diferencia de la replicación, en donde el ADN sufre descompactación para que se pueda liberar justamente las cadenas y se vaya replicando, en este caso solamente se va a descompactar parcialmente. ¿En qué sentido parcialmente? Se van a eliminar, por ejemplo, las histonas de la región del gen donde se necesita transcribir. Nada más, el resto del ADN va a seguir normal y solamente se va a descompactar esa región que sea necesaria para transcribir. Y finalmente, recordar que la transcripción, muy importante, es el primer paso para la expresión genética. Sí, la replicación sí es parte del dogma central de la biología, pero el primer paso para la expresión es la transcripción. ¿Sí? Bien. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Es que si la transcripción se da igual en todos los organismos, tanto eucariotas como procariotas. La respuesta es sí y no. El proceso inicial es el mismo. Viene una ¿no? Y la ARN polimerasa va a transcribir un ARN mensajero o un ARN ribosomal, ¿no? O un ARN pequeño, mini, etcétera. Los diferentes tipos de ARN que hay. Con la diferencia que en las procariotas el ARN se va a producir tal y como se transcribe. No va a sufrir modificaciones post-transcripcionales. No va a haber splicing, no va a haber poliadenylación, no va a haber formación de caperuza, sino de frente se va a traducir a la proteína. ¿Esto por qué? Porque ustedes saben que las procariotas, recuerden, una característica que tienen su ADN desnudo. A diferencia de las que tienen su ADN dentro de un núcleo. Entonces, al tenerlo dentro de un núcleo, necesitan primero exponer, es decir, sacarlo del núcleo, este ARN, para que pueda traducirse. Y para que durante ese transporte no haya alteraciones, que se un nucleótido, que no sé, se quebró la molécula de ARN, entonces es necesario protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Con una cola de poli A y con una caperuza. Y es ello que se da este arreglo, ¿no? Asimismo, en el transcrito primario de ARN vamos a ver algunas regiones, ¿no? Algunas regiones, ya regiones de intrones, ¿no? Los intrones. Los intrones van a ser regiones que finalmente van a ser, ¿no? Modificados por el splicing y finalmente vamos a tener un ARN con solamente exones, ¿no? Básicamente. Que va a ser la unidad funcional y estos intrones simplemente van a ser, por así decirlo, ADN de relleno que ha sido transcrito. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí vamos con la primera parte,
Es para poder comprender tanto biología como para poder comprender también la genética. ¿Sí? Así que mucha atención a esta parte que son los genes. Nos han enseñado desde la ¿no? El código genético. El código genético, como sabemos, es un conjunto de secuencias de dígitos que están agrupados de A3, ¿no? Que según los nucleótidos que tengan, pues van a aplicar cierto aminoácido, ¿no? En este caso, van a formarse tripletes, ¿no? Que están organizados, que cada uno de estos tripletes, ¿no? Van a dar como resultado, por supuesto, que más de un triplete puede dar el mismo aminoácido, pero vamos a tener tripletes especiales, ¿no? Como por ejemplo el AUG, que nos va a dar el único, que nos va a dar metionina, y el UAG y UAA, que van a ser los codones stop o codones de término. Es decir, que cuando aparezcan, eso va a dar el indicio de que hasta ahí llegó la traducción del ADN, del ARN mensajero, perdón. Hasta ahí llegó la traducción. Eso ya lo verán más a detalle en introducción, pero que para que vayan teniendo una idea. Por otro lado, vamos a ver, el mismo triplete va a codificar el mismo aminoácido en expedientes. Esto le da universalidad a lo que es el código genético. Sin embargo, va a haber una excepción, que es el código genético de la mitocondria, donde vamos a ver que algunos tripletes que codifican aminoácidos en la célula eucariota a nivel nuclear van a codificar, por ejemplo, codones de stop y viceversa. Entonces, ahí va a haber el cambio. Eso lo vamos a ver, no se preocupen, en un apartado a mayor detalle. Asimismo, decimos que el código genético es porque un aminoácido, como pueden observar acá, por ejemplo, cogemos a la arginina, un aminoácido es codificado por uno o más tripletes. Miren, en este caso, 4 tripletes están formados, en este caso, a la arginina, acá 2 más, ¿no? Entonces, más de uno puede codificar a un mismo aminoácido. Esto implica que a pesar de que existen 61 codones traducibles, solamente existen hacia 20 aminoácidos, ¿no? Se pueden traducir a 20 aminoácidos. Asimismo, el código genético no es solapado, es decir, que un nucleótido solo pertenece a un triplete dentro de un mismo gen. Es decir, que acá no vamos a encontrar pares de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, acá citosina, guanina, guanina, citosina. No vamos a encontrar esas uniones, sino que única y exclusivamente vamos a ver tripletes conformados por 3 nucleótidos, uno tras de otro. Por otro lado, ¿no? Vamos al código genético es continuo, ¿no? Es decir, que tiene un cuadro de lectura sin pausas o espacios en blanco. Todos estos tripletes se van a leer de 3 en 3, todos ellos, ¿sí? Y pues, a diferencia de repente de la replicación, la transcripción, donde se están pensando algunos códigos, algunas señales de término o iniciación, en este caso solamente vamos a tener señal de inicio y señal de fin codificados por tripletes específicos. Bien, ahora sí veamos el gen básicamente. El gen básicamente va a ser una secuencia de ADN que contiene la información requerida, en el caso para fabricar una molécula de ARN. Y si esta corresponde, dado sea el caso de ARN, en este caso mensajero, a partir de ella se va a sintetizar un péptido o una proteína. No todos los genes van a codificar ARN mensajeros, pero sí todos los genes van a codificar ARN. ¿Esto por qué? Porque hay diferentes tipos de ARN pequeño nuclear, ¿no? ARN pequeño nuclear. Tenemos a los ARN de interferencia. Tenemos a los ARN, en este caso, normales, ¿no? Etcétera, etcétera. Los diferentes tipos de ARN que existen. Entonces, realmente se asocia la transcripción solamente para generar ARNs de mensaje, ¿no? Que van a codificar a proteínas. Pero esto, así que ojo, mucho cuidado que puede ser una
la trampa que puede venir el señor. Asimismo, algunas características y generalidades es que, bueno, se ha calculado que existen alrededor de 1000 genes distribuidos en todos los 46 cromosomas nucleares humanos. Pero además de eso, que hay 37 genes adicionales que se encuentran en la mitocondria, ¿no? Agrupados aproximadamente en 7 cromosomas. Recordemos que cada gen va a corresponder alrededor de un 10% del ADN nuclear. Es decir, todos los genes, estos 21.000 a 25.000 genes que existen, abarcan un 10% de todo el ADN que hay dentro del núcleo, que es el ADN codificante. El resto de ADN va a ser ADN regulador, va a ser ADN que está inactivo, pseudogenes que no se expresan, etc. Y este ciento va a estar distribuido en loci, ¿no? Que, recuerden, loci es el plural y locus es el singular en genética. Entonces, estos loci, que corresponden a locus actuales, van a corresponder a regiones específicas del gen dentro de un cromosoma, como por ejemplo, ¿no? En el cromosoma 4, en el brazo corto, ¿no? La banda 4, región 2, etcétera, etcétera, ¿no? Que se van así formando los locus, que eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos genética. Mismo, los genes van a ser las unidades de herencia de los caracteres, ¿no? Ya que van a constituir lo que son básicamente las entidades biológicas a través de los cuales se transmiten estas características físicas, biológicas, etcétera, de padres a hijos. ¿Ya? Y finalmente, estos genes son sensibles, como todo el ADN, a mutaciones, pero que pueden ser benignas, llevan evolución, lo que nos llevó en algún momento a separarnos a nosotros Homo sapiens de, por ejemplo, los neandertales, el Homo erectus, y a mutaciones malignas, como pueden ser, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que conlleva a enfermedades, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la definición básica que tienen que tener ustedes de lo que son los genes. Propiedades especiales. Hay dos tipos de propiedades que se presentan los genes que no son muchas veces. Una de ellas es que existen genes solapados. A diferencia del código genético, que es una cosa, los genes sí pueden solaparse. Y esto significa que los genes van a compartir una misma región de ADN. Miren, acá está la hebra en dirección 5,3 y la hebra en dirección 3,5. Pero hay una región en donde estos se solapan o se transponen, es decir, que un espacio, un locus, ¿no? No es todo el gen, pero sí comparte. Entonces, cuando esta hebra se exprese, como les había explicado, formar todo, y a partir de esta región se va a formar el ARN mensajero. En cambio, cuando se exprese el gen número 2, va a tomar toda esta región, tomando cada uno una parte del otro. Entonces, cuando están en diferentes hebras, esto va a depender de la dirección de la RNA polimerasa, ¿no? Ya que, como les decía, la RNA polimerasa solamente sintetiza en dirección 5,3, 5,3. Pero si estuviesen en una misma hebra, es decir, que acá hay un gen, ¿no? Este es, por ejemplo, esta es la hebra en dirección 5,3 de ADN, ¿no? Y acá viene el gen 1. El gen 1 es hasta acá. Esto es el gen 1. Pero el gen 2 se solapa. Y el gen 2 empieza hasta acá. Entonces, estos genes van a compartir una región. Un pedacito de su locus lo van a compartir, que sería esta región de acá. Pero no por ello son mismos genes, no son los mismos. Bien, a raíz de esto, que pueden haber genes solapados, en muchos de los cromosomas también vamos a encontrar de un solo precursor, y esto es diferente a un gen solapado, por cierto, tenganlo en cuenta.
partir de un solo precursor, como es el precursor de ARN de 45S, clásico para poder explicar esto, que es el ARN que forma los ARN ribosomales, a partir del ARN de 45S van a sufrir escisiones. Se va a ir este ADN espaciador, se va a borrar la secuencia de iniciación y solamente va a quedar el ADN de 18S, de 5.8S y de 28S, ¿no? Recuerdan la velocidad de sedimentación, por eso las S. Entonces, los múltiples productos pueden ser a partir de un solo precursor que se fragmenta para luego formar otros ARN. Esto generalmente no se da en ARN mensajeros, pero sí en otros tipos de ARN. Así como cuando se da en estas ocasiones raras en ARN mensajeros, ¿no? En ARN mensajeros, esto se va a expresar, ¿no? Por splicing alternativo. Es decir, a partir de una sola secuencia génica va a haber un tipo de ajuste diferente y se va a fragmentar en otras para formar de repente subunidades proteicas diferentes que generalmente al final terminan reuniéndose. Pero que es necesario que suceda así para que puedan formarse sus conformaciones secundarias y terciarias de manera independiente antes de formar la estructura cuaternaria de la proteína ya con subunidades proteicas. Finalmente, este splicing alternativo no va a depender de muchos factores. En primer lugar, del órgano donde se expresa, ¿no? Va a ser muy diferente, ¿no? Un transcrito primario de miosina en un músculo esquelético que un transcrito primario de tropomiosina o de troponina, ya que en este caso, del tipo de músculo estriado, ¿no? En este caso esquelético o cardíaco, o el músculo liso, se van a expresar de diferente manera, ¿no? Y van a ser proteínas que se van a diferenciar en algunas regiones, ¿sí? Pero que van a partir, miren, van a partir de un mismo gen. Un mismo gen es el que se transcribe, un mismo gen es el que se transcribe, pero miren, sufre en diferentes lugares el corte y la adenilación. Miren, igual, y básicamente solamente van a sufrir cambios en lo que son sus regiones de ajuste. Asimismo, tiene una presencia de un promotor viable, ¿no? Diferente de acuerdo a la expresión genética, sitios de poliadenilación diferentes, ¿no? De repente, la poliadenilación se va a dar anterior, ¿no? El clivaje, ¿no? Sino la poliadenilación se va a dar en un intrón posterior. Después todavía dando resultados de dos hormonas diferentes, la calcitonina, ¿no? Y la CGRP. ¿No? En este caso diferente, una de ellas se va a expresar específicamente en la tiroides y otra en el cerebro. Y entre mutaciones que pueden suceder en estos factores, como es la retención o la eliminación de algunos exones que no deberían eliminarse, dando como hormonas. Ahora, vamos a identificar algunas regiones, en este caso de la estructura. En primer lugar, vamos a ver que a partir del lugar cero, ¿no? A partir del lugar cero, imaginemos, ¿ya? Aquí está el lugar cero. A partir de acá comienza a ser el gen, como ustedes pueden ver, en exón 1, intron 1, exón 2, exón 2, exón 3. Vamos a tener dos regiones, la región llamada upstream o corriente arriba, ¿ya? Y la región llamada down, corriente abajo. En este caso vamos a ver que esto es como una de números reales, donde a la izquierda del cero, del punto cero, vamos a tener posiciones negativas y hacia adelante o downstream, corriente abajo, vamos a tener posiciones positivas. Aquí va a ser el inicio de la transición y aquí va a ser el término. Estas dos señales son importantes, ya veremos posteriormente cuáles son los tipos de configuraciones que se presentan en cada uno. Entonces, corriente arriba va a haber importante de secuencias génicas que van a codificar secuencias de regulación, como son los silenciadores y los enhancers, o también llamados potenciadores, ¿no? Que básicamente la función de uno es disminuir total o parcialmente la transcripción de un gen y el potenciador igualmente aumentar la transcripción de este gen. Asimismo, vamos a ver que upstream vamos a tener algunas secuencias promotoras, como es la caja TATA,
¿no? Como es la región INR, como es la caja data o INR, como son pues las regiones SP1 o reguladoras, ¿no? En este caso, toda esta región que abarca corriente IVA desde la región promotora hasta las regiones de regulación va a ser llamada zona de regulación y va a estar conformada por nucleótidos que van a tener una posición negativa. Y por otro lado vamos a tener a lo que son exones y toda la región de transcripción que va a ser la zona codificante o nucleótidos. Bien, vamos a ver entonces ahora la zona codificante o segmento codificador. Vamos a tener una región flanqueante, una unidad transcripcional y una región flanqueante a lo que son los extremos 3 y la otra que es al extremo. Entonces, este va a ser básicamente el componente transcriptible y funcional del gen. Es decir, toda esta región, esta unidad transcripcional, va a ser aquella que va a tener el famoso, vamos a ponerlo por acá, marco de lectura. ¿Ya? Vamos a tener el marco de lectura. Y este marco de lectura, a partir de este, se va a codificar todo el gen. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la zona 2, que no se preocupen que esto lo vamos a ver con mayor detalle. En la zona 2 o región promotora, vamos a ver que están formados lo que son los elementos cis, ¿ya? En esta región vamos a encontrar básicamente lo que conocemos nosotros como elementos cis, ¿ya? Elementos cis, no se olviden, elementos cis. En estos elementos cis vamos a encontrar los componentes que van a iniciar la transcripción, que van a señalar a partir de qué nucleótido se va a dar el inicio, ¿no? Y aquí es donde se va a unir, en estas regiones cis, se va a unir inicialmente la ARN polimerasa. Ya, aquí se va a unir la ARN polimerasa antes de iniciar la transcripción. Generalmente, esta región se va a ubicar cerca del extremo 5 del segmento codificador y va a tener algunas secuencias específicas. Y aquí, por favor, les pido que tengan mucha atención a las características de cada uno. Secuencias basales, en primer lugar, la caja Tata, INR, ¿no? También recuerden la caja Tata antes de continuar, sino también caja Hognes. A veces lo ponen con los dos nombres, pero para que tengan en la información, también sea caja Hognes. El INR, que va a ser el elemento iniciador, el B, que es el elemento de reconocimiento del factor de transcripción B, eso no se preocupen, en otra diapositiva lo vamos a explicar con mayor detalle, el MT o elemento motivo 10, ¿no? El DPI, que es el elemento motor corriente abajo, la caja o secuencia CAT, que ya es una secuencia proximal, y la caja de GC, ¿no? Que van a ser secuencias proximales. ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia basal y una secuencia proximal? La secuencia basal básicamente van a ser secuencias que van a definir, ¿ya? Que van a definir ya lo que son el punto de iniciación, ¿ya? El punto de inicio de la transcripción. Y van a tener una característica, y es que son esenciales, ¿ya? Esenciales para que se pueda dar la transcripción. Todas estas 5. Tiene que haber al menos una de ellas para que funcione. Y las secuencias proximales son aquellas que van a estar cercanas a este promotor, es decir, van a estar cerca a ellas, pero estar más alejadas, es decir, van a estar más upstream, van a estar más upstream, van a estar más ubicadas en posiciones negativas. Se dice que no están aproximadamente de 30 a 300 nucleótidos hacia arriba de la región transcriptiva. Asimismo, suelen ser más grandes que las secuencias, ¿no? Suelen ser muchísimo más grandes que ellas, ¿no? Suelen ser
grandes y no especifican el inicio, es decir, no definen el inicio, sino que determinan, y aquí la palabra clave es la frecuencia, es decir, muy rápido, muy bastante, poco, etcétera, con la que se da la transcripción. Y asimismo, si bien es cierto, estas de acá favorecen la interacción, ¿no? Como les había dicho, favorecen la interacción de la ARN polimerasa con las regiones de inicio, las secuencias proximales van a favorecer la actividad enzimática de la ARN polimerasa. Por otro lado, ahora vamos a ver cada una de las secuencias basales para que queden las importantes de cada una. ¿Sí? Tenemos secuencias basales, ¿no? Aquí un esquema bastante sintético de lo que sería cada una de ellas, ¿no? Tenemos el punto de inicio de la transcripción, ¿no? En este caso, el INR, que va a constituir el elemento iniciador, es decir, a partir de acá, este va a estar ubicado generalmente en una posición más 1 ya, ¿no? A partir del punto 0, va a estar en una posición más 1, es decir, corriente abajo o downstream. Recuerden que a partir del punto 0, acá es upstream, downstream. Downstream. ¿No? Entonces, este va a estar ubicado generalmente en la posición más 1 y va a constituir el punto de unión. Acá se va a unir, ¿no? Todo lo que son los elementos TAF, los elementos TAF del factor de transcripción 2D, ¿sí? Del factor de transcripción. Estos van a reconocer este punto de inicio y van a permitir que la ARN polimerasa empiece a... Por otro lado, vamos a tener la caja TATA. La caja TATA o caja Holmes, ¿no? Esta se va a localizar aproximadamente de 25 a 30 nucleótidos, en este caso, como en este ejemplo, 30 nucleótidos, o corriente arriba, ¿no? Y en este caso, la secuencia de nucleótidos más común, como su nombre lo menciona, es que es TATA, ¿no? Timina, adenina, timina, adenina. Recuerden que aquí todavía estamos hablando, ¿no? Pero también tenemos secuencias relativamente más comunes, ¿no? Como son aquellas que nos consideran que la caja TATA no solamente es STA-TA, sino también se añaden algunas adeninas más, o finalmente son dos secuencias TATA juntas, ¿no? Formando la caja TATA. Asimismo, es importante mencionar que muchos promotores que contienen esta secuencia, es decir, contienen a la caja TATA, muchos de las regiones promotoras que tienen la caja TATA ya no tienen la caja CAT, ¿no? Que si ustedes recuerdan, la caja CAT es una secuencia proximal, que vamos a ver luego. Pero generalmente cuando ya está presente la caja TATA, ya no está presente la caja CAT. Dato importante también si lo desean apuntar. Cuando está presente la caja TATA, ya generalmente no se halla la CAT. Luego tenemos al BRE, ¿no? En este caso, el BRE es el elemento de reconocimiento del factor de transcripción 2B. Ya por eso el nombre de BRE. Y se va a localizar aproximadamente 35 nucleótidos upstream a partir del primer nucleótido en codificador. Asimismo, es importante mencionar que su secuencia generalmente está compuesta por guaninas, citosinas, guaninas, citosinas y guaninas, citosinas, ¿no? Teniendo eventualmente, en algunos casos, en la tercera posición, presencia habitual de una adenina. Por otro lado, al DP. El DP va a ser el elemento promotor corriente abajo, ¿no? Son las siglas, y se va a localizar aproximadamente unos 30 nucleótidos downstream o corriente abajo. Y va a constituir el punto de unión, ¿no? El punto de unión de la staff del factor de transcripción 2D. INR, miren, estos dos juntos. Ya, estos dos trabajan juntos. El DP y el INR permiten, pues, que el factor de transcripción 2D pueda interactuar con... Y finalmente tenemos el elemento de motivo 10 que suele estar presente, a veces no, en
la secuencia basal, ¿no? Que es un elemento que permite la unión definitiva del factor de transcripción 2D, ¿no? Aproximadamente se encuentra de 18 a 37 nucleótidos downstream, y su secuencia generalmente está formada por guaninas, citosinas y eventualmente adeninas. Se diferencia de la BRE porque en este caso sí tiene posiciones específicas para las adeninas donde siempre encontrar. En este caso la tercera, en este caso séptima, octava o novena, ¿no? En este caso podemos encontrar a las adeninas. Bien, por otro lado vamos a tener las secuencias proximales, ¿no? En este caso vamos a tener las dos principales, que son la caja CAT y la caja GC. En este caso, las secuencias proximales, ¿no? Como podemos observar acá, se van a encontrar muchísimo más lejos de los promotores basales del lugar de iniciación. Asimismo, en este caso vamos a recordar la caja CAT, como les había mencionado, va a estar al mismo lado, es decir, upstream de la caja TATA. Y va a estar conformado de unos 60 a 80 nucleótidos upstream o corriente arriba. Generalmente, esta secuencia CAT, ¿no? Suele ser de esta manera, tener la caja o secuencia CAT central, y a su costado va a tener guaninas, citosinas y timinas, ¿no? En este caso. Pero lo principal es que esté presente esta secuencia, la que le da precisamente el nombre. Por otro lado, la caja GC no ser regiones con una concentración alta de citosinas, y el nombre, caja GC, ¿no? Y estas cajas GC van a estar distribuidas a lo largo de toda la región proximal. Aparecen en múltiples copias generalmente y pues se localizan en cualquier orientación al lado de la caja CAT, ya bien sea hacia arriba, corriente arriba, o corriente abajo de la caja CAT. Vamos a tener las secuencias finalmente reguladoras y las secuencias de terminación. Las secuencias reguladoras van a ser aquellas, ¿no?, que van a determinar cuándo debe transcribirse el gen y cuántas veces debe hacerlo. De ahí su nombre de reguladoras. En este caso, a los enhancers o potenciadores, o los silencers o inhibidores. En la mayoría de genes, las secuencias reguladoras pueden estar cientos de miles de nucleótidos upstream a partir del segmento iniciador, ¿ya? Y cada gen, pues, va a tener una combinación particular de estas secuencias reguladoras, ¿no? Va a tener varios amplificadores, varios inhibidores, algunas secuencias van a ser las mismas para un gen y para otro, pero nunca, jamás, y ojo, esto recordarlo, nunca jamás, ya, diferentes genes van a tener una combinación de secuencias inhibidoras. Es decir, sí, puede que haya tres secuencias reguladoras, A, B y C. A sirve para el gen 1, sirve para el gen 2, pero C sirve para el gen 1 y para el gen 3. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la secuencia reguladora puede regular a más de un gen, pero cada gen tiene una combinación única de secuencias reguladoras que lo están ahí modificando. Entonces acá potenciadores o amplificadores, también llamados enhancers, que se relacionan con el aumento de la velocidad al inicio de la transcripción, es decir, estos son reguladores positivos, y los silenciadores, inhibidores o silencers, que van a manifestar un efecto contrario a los amplificadores, es decir, van a tener un efecto negativo. Finalmente, determinación, que van a estar ubicadas cerca del extremo 3 libre del segmento codificador, ¿no? Y van a marcar la conclusión de la síntesis de ADN. Generalmente están asociadas también con la poliadenilación. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos elementos, ¿no? En este caso, reguladores, que nos van a permitir comprender con mayor detalle. Factores de transcripción en primer lugar. A ver,
Hemos hablado ahora, ¿no? Recuerden que anteriormente hemos hablado de secuencias basales, secuencias proximales, secuencias distales. Todos ellos son elementos cis, no se olviden, elementos cis, pero ya los factores de transcripción, ¿no? Como vamos a ver ahora, que son estos elementos de regulación, son denominados factores trans. Y apréndanlo así, ¿ya? Un factor cis es aquel que pertenece al ADN. ¿Ya? Es una región del ADN que permite regular la transcripción, pero un factor trans, ya un elemento trans, es aquel que ya es una proteína, ya es una enzima que va a regular el ADN, que va a venir hacia el ADN a regularlo, pero que no forma parte de él. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos trans van a constituir, pues, proteínas o factores de transcripción, ¿ya? Factores de transcripción que van a poseer motivos estructurales que van a permitir ligarse al ADN, es decir, que van a permitir interaccionar con él. En este caso, en primer lugar, los homeodominios, que van a constituir dominios de fijación al ADN que tienen este motivo. Recuerden cuando han visto proteínas, motivo hélice, vuelta, hélice. Y van a estar presentes en número de 3 hélices alfa, ¿no? Van a tener, además de ese motivo de hélice, vuelta, hélice, van a tener 3 hélices de tipo alfa. Por otro lado, vamos a tener la cremallera de leucina. La cremallera de leucina van a ser 2 hélices alfa de gran tamaño, como ustedes ya han revisado en proteínas, que van a formar una estructura a modo de pinza, ¿no? A modo de pinza, como se puede observar en este esquema, que se va a unir al ADN, ojo, en su surco mayor. Recordar mucho, la cremallera leucina se une al ADN en el surco mayor. Y la parte superior de las hélices, es decir, la parte que no está unida necesariamente al ADN, va a actuar por fuerzas hidrófobas, ¿no? Es decir, se van a interaccionar entre ellas formando una interacción entre dos hélices que se conoce como superhélice. ¿Ya? Esta superhélice va a mantener juntos a estos dos monómeros de proteína. Por otro lado, vamos a tener los dedos de zinc. Los dedos de zinc son una hélice alfa asociada a lo que es una lámina beta, ¿no? Que van a permitir el reconocimiento del ADN en su conjunto. El zinc, en este caso, el elemento químico zinc, va a estar situado entre los dos residuos, en el caso de histidina de la hélice, y los dos residuos de histidina de la lámina, ¿no? Ahí es donde se va a interactuar, como pueden ver, estas pequeñas bolitas verdes, que son el zinc interactuando entre estos aminoácidos específicos de cada subunidad proteica. Ya, y para recalcar, como ya les había mencionado, estos factores de transcripción son elementos trans. No se olviden, todos los factores de transcripción son elementos trans. Por otro lado, vamos a tener los tipos de factores de transcripción, que son de 3. Los básicos, los proximales y los inducibles. Los factores de transcripción básicos, o también llamados generales, ¿no? En este caso son un número de 5. Vamos a tener el factor de transcripción D, el B, el F, el E y el H. En este caso, el factor de transcripción D, ¿no? Va a tener subunidades. Pero vamos a ver sus características primero. Característica principal del D. Va a determinar el sitio de acción de la ARN polimerasa. Pero no de cualquier ARN polimerasa, sino de la ARN polimerasa 2, la cual es la ARN polimerasa más abundante, ya que es la encargada de formar ARN mensajero para generar polipéptidos o proteínas. Además, este factor de transcripción D va a definir el punto de inicio. ¿Recuerdan? Sus subunidades son reconocidas por el INR, no se olviden. Además, se va a producir una interacción. Este de acá y este de acá van a interaccionar. Juntitos van a interaccionar. ¿Ya?
y va a presentar pues estas dos subunidades, que son el TBP y el TAF. El TBP va a ser una subunidad que se va a unir al surco menor del ADN, ¿no? Y esto va a provocar una flexión, como vimos en la animación, para que a partir de él se puedan comunicar los demás factores de transcripción. Asimismo, va a ser responsable de la especificidad, ¿no? Esta subunidad va a ser responsable de que el factor de transcripción 2D sea específico para la caja Tata. Y además se halla en número de 1. Es decir, va a haber solamente una subunidad TBP por cada factor de transcripción 2. Por otro lado, el TAF es un factor asociado al TBP. Es decir, que estos dos van a estar siempre juntos, ¿ya? Es específica de un determinado tejido porque va a producir una interacción con proteínas reguladoras, ¿ya? Es decir, depende del tejido. Va a haber selectividad. Va a haber diferentes TAF para diferentes tejidos. Asimismo, este va a ser el encargado de reconocer, recuerden, las secuencias INR, DP y MT, como ya hemos detallado anteriormente. Y va a permitir que en el caso no exista caja Tata, los promotores aún así puedan unirse a la secuencia génica. ¿Ya? Si falta caja Tata, estas unidades son las que permiten que se proceda a la transcripción. Y se encuentran en número de 11 por cada factor de transcripción 2D. Por otro lado, vamos a tener al factor de transcripción 2B, el cual va a ser el encargado, como su nombre lo menciona, aquí, para que hagan memotecnia, de reconocer al elemento B. Al elemento B. No se olviden de él. Va a tener una unión muy específica con el ARN polimerasa que la va a permitir que se sitúe en el nucleótido de la primera posición de transcripción y se va a presentar en número de 1. Es decir, va a haber un factor de transcripción B por cada complejo de transcripción. El factor de transcripción 2F, ¿no? Este factor de transcripción 2F va a estabilizar la interacción entre el ADN, la subunidad TBP del factor de transcripción 2D y lo que es el factor de transcripción 2B. Es decir, va a servir como una suerte de gancho para poder estabilizar esta unión. Asimismo, va a ayudar a la interacción entre el factor de transcripción 2C y el factor de transcripción 2H. Por último, este se va a hallar en número de 3. Generalmente son factores de transcripción relativamente pequeños, ¿no? Que se van a unir a todo el complejo de transcripción. Por otro lado, vamos a tener el factor de transcripción 2C. Este factor de transcripción 2C va a traer y regular la acción del factor de transcripción 2H, el cual, recuerden el H y lo vamos a explicar después, este H pueden usarlo como memotecnia porque es el equivalente a la helicasa de la replicación. Es el equivalente a la helicasa de la replicación. Y bueno, en este caso el factor de transcripción 2C se va a encontrar en número de 2 por cada complejo de transcripción. Finalmente, el factor de transcripción 2H, o la helicasa, va a actuar como una proteína de este tipo, igual que en la replicación, ya que va a desenrollar el ADN en su punto de inicio, es decir, lo va a abrir. ¿Cómo va a producir esto? Esto se va a producir por una fosforilación en la serina 5 del dominio carboxiterminal de la ARN polimerasa 2. Esto va a permitir, como una suerte de botón de arranque, para que empiece a transcribir la ARN polimerasa 2. Y esta fosforilación en la serina 5, apúntenlo por si acaso, suele ser pregunta de examen, le da a este factor de transcripción 2H la característica de ser una proteína tipo sinasa. Tipo sinasa. Asimismo, esta fosforilación va a inducir pues, el inicio del desplazamiento de ARN polimerasa 2 a lo largo del ADN y va a iniciar lo que es la transcripción. Aquí tenemos algunas otras funciones según cada subunidad que tiene este factor de transcripción 2H. En este caso, anclaje, va a regular pues, factores de tipo inhibidores, va a permitir la liberación posterior del factor de transcripción 2H, pero acá es el importante, la subunidad P62, la cual va a ser fosforilada por una quinasa para inhibir la función del factor de transcripción 2D, y en este caso la subunidad XPB, que va a ser la que va a actuar principalmente como helicasa y va a regular la apertura del ADN. ¿Sí?
Y también, pues, una tercera que es importante que reconozcan, que es la unidad CDK7, que como su nombre lo dice, CDK, recuerden CDK, cuando han visto proteínas, va a permitir la fosforilación de la ARN polimerasa 2 y va a permitir el inicio de la transcripción. Por otro lado, vamos a ver decimales, ¿no? Como son el factor CTF o llamado también NF1, interaccionar con la caja CAT y va a ser reforzable la eficiencia de las frecuencias promotoras. Y por otro lado, el factor CP1, ¿no? Que va a interaccionar con las cajas ricas en guanina y citosina y que va a tener la característica de poseer tres motivos dedos de zinc, ¿no? En este caso, va a tener este tipo de estructuras para poder interaccionar con este tipo de cajas. Y va a interaccionar específicamente con el factor de transcripción 2D. Finalmente, tenemos los factores de transcripción inducidos que se van a activar en respuesta a señales moleculares específicas, ¿no? Es decir, estos factores de transcripción van a activarse cuando haya un déficit proteico o hay un exceso de proteínas y estos van a permitir que se interactúe más rápido todo este proceso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. En este caso tenemos que pueden actuar como activadores, ¿no? Una vez que ven que hay un déficit de proteínas, estos van y activan a la secuencia reguladora y permiten que se inicie la transcripción. En cambio, si ven que hay un exceso de proteína, por ejemplo, de alguna enzima, llamémosle, digamos, catalasa, hay un exceso de catalasa que está realizando demasiada función y por lo tanto está provocando que haya demasiado peróxido de hidrógeno. Entonces lo que sucede es que se produce una represión y se inhibe la transcripción de ese gen. Otro ejemplo clásico es la proteína CEMIC, la cual es una proteína encargada de funcionar como guardián del cáncer, porque esta proteína CEMIC se ha encontrado como marcador en algunos tipos de cáncer específicos, debido a que cuando se produce en exceso suele estar asociada a que al producirse en exceso significa que no está realizando su función, y al no estar realizando su función, no está regulando adecuadamente el ciclo celular. Finalmente, vamos a ver ahora otro tipo de proteínas, ¿no? Ya vimos los elementos moleculares reguladores, ahora vamos a ver por las ARN polimerasas eucariotas. Características básicas de las ARN polimerasas eucariotas es que sintetizan en sentido 5,3, igual que las ADN polimerasas, van a usar como molde una cadena, una sola cadena de ADN para sintetizar la hebra complementaria en ARN. Van a tener la capacidad de iniciar la síntesis de ARN sin necesidad de contar con un grupo 3OH libre, ¿no? Es decir, van a poder provocar una síntesis in novo, como ya les había mencionado. Poseen un alto grado de selectividad y especificidad, ¿no? Y son proteínas multiméricas. Esto es importante porque esta capacidad de ser multimérica les va a permitir una mayor precisión en la transcripción. Recuerden que vimos que en la replicación era común que ocurrieran errores. Sí, era común porque recuerden que un 90% del ADN no se expresa. Está ahí de adorno, por así decirlo. Por así decirlo, ojo, no es de adorno. Pero en cambio, la transcripción no puede haber errores. Imagínense pues que una proteína esté mal hecha porque su ARN mensajero transcribió mal, ¿no? Fue transcrito inadecuadamente. Entonces, no puede haber errores aquí, no se permite errores. Y es por ello que es necesario que sea una proteína más grande, con más unidades para que le dé especificidad. En humanos, en este caso, va a tener un dominio carboxy terminal que va a tener 52 secuencias. Estas secuencias van a estar ubicadas en tándem, en el caso de 7 aminoácidos, la mayoría, y van a estar conformadas los siguientes aminoácidos: tirosina, serina, prolina, treonina, serina, serina. Básicamente, para poder tener la capacidad, recuerden, acá en este caso, la prolina, ¿no?, de ser flexible, porque va a ser necesario que sea flexible para poder regular a la ARN polimerasa. Entonces nos preguntamos, ¿no? La ARN polimerasa da en dirección 5 a 3. Entonces, ¿y la otra hebra? ¿No? ¿La otra hebra que queda ahí de gratis? No.
sino que la otra hebra, como les había explicado al inicio, está codificando otro gen, ¿no? La otra hebra de ADN va a ser ignorada por la ARN polimerasa hasta que sea necesaria su expresión, ¿no? En este caso lo que queremos es expresar, entonces la ARN polimerasa coge a esta región ¿no?, complementaria para que pueda generar una copia exacta del gen en ARN. En cambio, si queremos expresar ahora este gen de acá, la ARN polimerasa va a coger la otra hebra complementaria para poder generar una copia exacta del otro ADN, el otro gen. Bien, entonces ahora vamos a ver los tres principales tipos de ARN polimerasa que hay, y después de ello les doy 5 minutos para que respiren, se oxigenen, porque después de que terminamos de hablar de ARN polimerasas, vamos a empezar ahora sí con el proceso de transcripción. Y necesito que me presten mucha atención porque es mucho más complejo que el proceso de replicación que vimos el día de ayer. Entonces, vamos a ver características de cada una de las ARN polimerasas principales que se presentan en células eucariotas. La ARN polimerasa 1, en este caso, va a transcribir genes ribosomales, ¿no?, que van a dar ARN ribosomales. En este caso, solamente de los 4 que hay, recuerden, ARN ribosomales son 5S, 5.8S, 18S y 28S. Este de aquí solamente va a transcribir el gen a partir del cual se forman, luego por splicing alternativo, como les expliqué en el ejemplo al inicio, 5.8S, 18S y 28S. Entonces, ¿cuál va a ser la interacción que va a tener? Aquí está detalladito porque ayer, bueno, me comentaron que era mejor poner de repente la descripción para que luego puedan repasarlo en mayor detalle. Entonces, aquí tenemos la interacción paso por paso, ¿no? En primer lugar, polimerasa 1, y va a interaccionar con el factor de transcripción F. Miren, este factor de transición F está interaccionando en primer lugar con un promotor basal y en segundo lugar con un promotor proximal. Es decir, está en primer lugar viendo su regulación y viendo su inicio de esta ARN polimerasa. Asimismo, este factor VF, una vez que ya se ha dimerizado, es decir, ya está teniendo interacción con ambas regiones del ADN, va a atraer a otro factor llamado SL1, ¿no? Este factor SL1 que está formado, recuerden que lo vimos anteriormente, ¿no? Este factor SL1 va a estar formado por el TBP, que va a ser el mismo que forma el factor de transcripción 2D. Va a ser el mismo, la misma subunidad proteica, ¿no? La va a imitar. En este caso aquí no va a cumplir su función de reconocer el promotor, porque la ARN polimerasa 1, los genes para este ribosomal no tienen caja TATA. Y recuerden que la TBP reconoce caja TATA, entonces acá va a estar ahí, pero sin ejercer su función principal, que es el reconocimiento de la caja TATA. Y asimismo va a tener en este caso su unidad de TAF, ¿no? TAF tipo 1, por ser polimerasa 1, pero en este caso va a haber 3 de estas, ¿no? 1, 2, atrás está la tercera. Va a haber 3 TAF1, pero en este caso estas no van a ser las mismas del factor. No van a ser los mismos monómeros, van a ser diferentes, van a ser específicos para esta ARN polimerasa. Y de esta manera, una vez que hay esta interacción, la ARN polimerasa va a poder reconocer el INR, ¿no?, el elemento iniciador, y va a iniciar la transcripción. Ahora, la ARN polimerasa 2, la que nos interesa mucho porque es aquella encargada de la síntesis de ARN de transcripción. Un momento, vamos a pasar primero con la 2, que es la más importante. La ARN polimerasa 2, la ARN polimerasa 2 va a ser aquella que va a codificar proteínas de ARN mensajero, es decir, para polipéptidos y proteínas, pero también genes, pequeños nucleolares del nucleolo, microARNs, ARNs de interferencia y algunos ARNs pequeños nucleares, ¿no? Entonces, esta ARN polimerasa, además de provocar la principal función, que es generar proteínas, básicamente, va a interaccionar con genes de regulación
de regulación, ARNs que regulan a estos ARN mensajeros. ¿Cuál va a ser la interacción básica? Básicamente, la interacción es sencilla. Los factores de transcripción generales, los que hemos visto, en este caso, tenemos ahí al 2D, al 2F, al 2H, al 2C, van a interaccionar y van a unirse a los promotores tanto basales como proximales, ¿no? Van a interaccionar con estos dos, igual que en la ARN polimerasa 1, y en este caso va a haber la función de los factores de transcripción inducibles, ¿no? Todos estos de acá. Los factores de transcripción inducibles van a permitir unirse a elementos distales o de regulación que van a permitir regular la función de la ARN polimerasa 2. Y aquí entra a tallar un factor importantísimo, que es el factor de transcripción 2D, ¿no? Que se va a unir a la ARN polimerasa 2 y va a dar inicio a la... Recuerden que aquí sí se va a reconocer la caja tata. ¿Ya? Acá sí va a haber caja tata, es decir, el factor de transcripción 2D, en este caso el TBP, va a reconocer a la caja tata. ¿Ya? Y así también vamos a tener, pues en este caso, al CP1, que es un factor de transcripción proximal, que en este caso se va a unir aquí a las regiones ricas en guaninas y citosinas para poder contactar a estas regiones reguladoras con lo que es el factor de transcripción 2D. Ahora vamos a ver la ARN polimerasa 3 que había quedado pendiente, ¿no? La ARN polimerasa 3 en este caso va a formar ARN para este caso pues, que van a servir para la traducción, ARN ribosomal de tipo 5S y algunos ARNs pequeños nucleares y otros ARN pequeños, ¿no? Acá es importante que va a funcionar a los ARN que van a permitir la traducción posterior a proteínas. La interacción con los factores de transcripción va en la ARN polimerasa 3 van a venir a tallar el factor de transcripción 2A, ¿no? En este caso, el factor de transcripción A va a venir, va a interaccionar, en este caso, el factor de transcripción A, por si no le mencioné anteriormente, este va a tener específicamente de zinc, ¿no? Va a tener estos motivos de 2 de zinc para poder interaccionar con las secuencias promotoras y va a ser una sola subunidad de factor de transcripción A. Este factor asimismo va a atraer al factor de transcripción C para poder estabilizar y permitir el contacto entre las cajas A, que en este caso son secuencias promotoras, y las cajas C, ¿no? Adeninas y citosinas. Asimismo, el factor de transcripción C, a su vez, va a atraer al factor de transcripción B, formado por TBP, ¿no? Que es el mismo que forma el factor de transcripción 2D, recuerden, el mismo que forma la transcripción 2D, y va a tener también sus TAF, ¿no? Pero en este caso TAF de tipo 3 por ser ARN polimerasa 3. Asimismo, y aunque no lo muestre aquí en esta imagen, este factor de transcripción B va a traer lo que son el SLU, ¿no? Que aquí tampoco va a reconocer el promotor, puesto que tampoco hay caja tata, no hay caja tata. ¿Ya? Entonces ya se van dando cuenta que la caja tata funciona con la ARN polimerasa 2. Y finalmente, este mismo factor de transcripción C va a traer y va a situar en su lugar a la ARN polimerasa 3 para marcar el inicio de la transcripción. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ahora sí, finalmente los factores de elongación, en este caso el factor DCIF, ¿no? Que básicamente va a servir como un heterodímero que va a regular negativamente a la ARN polimerasa, es decir, que va a provocar que esta ARN polimerasa disminuya su velocidad y no continúe transcribiendo. Asimismo, va a interactuar con el NELF, que es un factor también de transcripción negativo, ¿no? Ya que va a interaccionar con el DCIF, y va a interaccionar con la ARN polimerasa 2, que si bien el DCIF hacía disminuir la velocidad, este NELF va a frenar totalmente la transcripción. Sí, vamos a tener también a otros como el PTFB, ¿no? El factor de transcripción 2S y el complejo de elonginas de tipo S3, ¿no? En este caso, vamos a ver que estos factores van a permitir una interacción específica con la ARN polimerasa
¿no? Y de esta manera van a regular el proceso de transcripción. En el caso del PTEF va a ser un factor de elongación positivo que va a permitir y va a procesar a partir de una fosforilación específica en la serina 2 de la cola de la ARN polimerasa su procesividad. Y el factor de transcripción 2S va a reducir el tiempo de pausa, es decir, que las posibles pausas para arreglar algún nucleótido que se colocó mal van a ser más rápidas y van a continuar con mayor proceso. Y por lo tanto, si se está reduciendo las pasas, significa que va a tener un factor para corregir nucleótidos incorrectamente colocados. Y el complejo de Longinas, que como su nombre lo dice, Longinas, van a reducir las pasas de transcripción y van a provocar una mayor rapidez en lo que es la procesividad de la ARN polimerasa. Este complejo de Longinas es importante saberlo. Va a tener tres unidades, ¿no? En este caso A, B y C, que van a ser específicas a cada tipo de ARN polimerasa, ¿no? Y este es el complejo que finalmente se da, ¿no? Estos factores de elongación se unen directamente a la ARN polimerasa, permiten que avance o se detenga. Ahora sí, chicos, tómense 5 minutos, ¿no? Regresamos a las 6:58 para poder concluir con esta ponencia de transcripción viendo todo el proceso. ¿Sí? Entonces, los espero en 5 minutos. Tómense un respiro, vayan a tomar agüita, levántense, estírense y volvemos para terminar rápidamente con el proceso.
Bien, chicos, volvemos entonces acomodándose nuevamente y ahora sí vamos a ver todo lo que es el proceso de la transcripción propiamente dicha. Durante el proceso vamos a ver 4 etapas importantes. En realidad son 3, pero se considera que forma parte de la elongación ya que se da simultáneamente durante el proceso de síntesis del ARN mensajero. En este caso, la etapa de inicio, la cual va a comprender la formación del complejo de inicio, la desnaturalización del promotor, la formación del primer enlace fosforílico y la liberación del promotor con el consecuente inicio de la ARN polimerasa. La elongación, que su nombre lo menciona, es básicamente la elongación, la síntesis, el colocar nucleótido tras nucleótido, el procesamiento del pre-ARN mensajero, la cual tiene 2 fases, la modificación del extremo 5 y el ajuste o splicing, ¿no? Es decir, la eliminación de los intrones, y la etapa de terminación, la cual converge en el reconocimiento de las secuencias consenso, la escisión o clivaje, la poliadenilación del extremo 3 y finalmente la terminación propiamente dicha con exportación hacia el citoplasma. Bien, entonces veamos. En la etapa de inicio vamos a ver que existen varios modelos, ¿no? Existe el modelo que dice que ya hay todo este complejo de iniciación, ya está preformado y solamente viene y ¡pop! Se pega en la caja Tata e inicia todo el proceso. Sin embargo, el modelo más aceptado es el modelo escalonado que le llaman, que implica que se da una formación progresiva, es decir, factores de transcripción se unen al promotor, es decir, a la secuencia promotora, de uno en uno, en orden, y luego se acopla recién al final la ARN polimerasa. Entonces, aquí vamos a tener inicialmente 4 estaciones importantes. En primer lugar, la subunidad, ¿no? Recuerden, la subunidad TBP del factor de transcripción 2D va a reconocer, miren, va a reconocer a la caja Tata, ¿no? Se va a unir esta caja Tata y las subunidades, todo esto que queda, recuerden, son las subunidades staff, van a reconocer al elemento de iniciación, es decir, al INR, y al DPE, que es el factor promotor de corriente abajo, ¿no? Entonces van a reconocer a estos 2 promotores, recordemos, basales, ¿ya? Enseguida, lo que se va a provocar es que se va a unir el factor de transcripción B, ¿no? El factor de transcripción B se va a unir y va a reconocer al factor TBP, es decir, a la subunidad TBP del factor de transcripción D. Se va a unir a él, pero también se va a unir a lo que es el BRE, ¿no? Recuerden que les había dicho la memotecnia, recuerden que el BRE es aquella secuencia promotora que reconoce al factor de transcripción B, el BRE. Es específico para ella. Y esto va a provocar que la polimerasa permita ingresarse al complejo de preiniciación. Esto a su vez va a provocar que luego vengan otros factores, ¿no? Va a ser el factor de transcripción A. El factor de transcripción A va a actuar como un coactivador para los demás factores de transcripción, ¿no? Y va a ayudar pues a una unión más firme entre el TBP y lo que es la caja Tata. Asimismo, va a estabilizar lo que es el complejo de prereplicación conformado por el factor de transcripción D, por su subunidad TBP y el ADN. Es decir, va a hacer que esto se una más firmemente al ADN. Y finalmente, lo que va a provocarse es que el factor de transcripción H, ¿no? El factor de transcripción H va a ingresar, ¿no? Y se va a adherir junto al factor de transcripción 2C a la ARN polimerasa, el segundo, y en el caso del primero, al ADN, ¿no? Esto va a provocar que el factor de transcripción F, en este caso que está ya añadido previamente a la ARN polimerasa, ingrese para estabilizar todo este complejo. Finalmente, el factor de transcripción E va a estabilizar la unión a su vez del factor de transcripción H.
Segundo paso, vamos a tener la desnaturalización del promotor. En este caso, el factor de transcripción H va a mediar la ruptura de los puentes de hidrógeno, lo cual va a conllevar a que se desnaturalice este promotor, es decir, que el ADN comience a abrirse. Recuerden que el factor de transcripción H funciona como una helicasa en la replicación. Esto va a permitir que el ADN se aperture y la polimerasa se permita unir firmemente al ADN, es decir, a la hebra de ADN que va a tener que transcribir. En este caso, lo que va a estabilizar esta unión es el factor de transcripción E. En este caso, el factor de transcripción E va a permitir estabilizar esta unión ARN polimerasa ADN. ¿Ok? Esto va a ser similar, si ustedes recuerdan, a las proteínas de unión al ADN monomérico, ¿no? RPA en eucariotas, SF en lo que son eucariotas, y va a permitir que este ADN no se vaya a autoaparear. Por otro lado, se va a dar formación del primer enlace fosfodiéster. En este caso, la ARN polimerasa va a añadir lo que es el primer nucleótido, que en este caso es, ¿no?, un adenosin trifosfato. Ojo con este dato importante, el primer nucleótido siempre va a ser un ATP, el cual va a actuar como una especie de cebador y va a ser emparejado, ¿no?, en la timina de la posición número 1. Recuerden, el INR va a estar aquí en la posición número 1, ¿no?, el INR. Asimismo, a partir de allí se van a añadir, ¿no?, los sucesivos ribonucleótidos complementarios. En este caso, a cada nucleótido va a aparecer a partir de esa primera timina. Y así se va a formar, pues, un ARN de nucleótidos con un grupo trifosfato libre en lo que es el extremo 5. Recuerden, la ADN polimerasa va a escribir, ¿no?, en sentido 5,3. Y acá, pues, siempre va a haber un grupo libre, ¿no? Luego de ello, la ARN polimerasa va a continuar añadiendo ribonucleótidos sobre el extremo 3 libre, 3OH libre, hasta formar una cadena, y aquí es un dato importante para que recuerden, ¿ya?, de 10 pares de bases. Es decir, los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos del ADN van a estar unidos brevemente. Van a estar unidos brevemente por estos 10 pares de bases que van a estar allí. Asimismo, cabe resaltar, ¿no?, que como último paso vamos a ver la liberación del promotor. En este caso, el factor de transcripción H va a mediar lo que es la fosforilación de la cola CTD, ¿no? Es el dominio carboxiterminal, ¿no? Que recuerden, la cola CTD va a tener serinas que van a permitir que se fosforilen. Va a tener sus serinas importantes para que se pueda permitir este proceso. Y en este caso, esta cola, como pueden ver acá, va a estar ubicada o va a estar asociada a la subunidad mayor. Miren, acá se ve mejor, esta cola viene aquí y se une a la subunidad ARN polimerasa. Asimismo, acá viene otro factor importante, que es el factor PTEF-B, que recuerden que es un activador positivo. Y esto va a mediar la fosforilación de esta cola, de la ARN pol, y esto va a dar como inicio la elongación. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿no?, la ARN polimerasa, ¿cuál es el punto que ya dice es momento de iniciar la elongación? Es la fosforilación de esta ARN polimerasa por parte del factor PTEF-B. ¿Ya? Ténganlo siempre en cuenta. Por otro lado, vamos a tener a la elongación. ¿No? La etapa de elongación y procesamiento, así es su nombre completo. La parte de procesamiento vamos a ver que generalmente se toma como una etapa aparte, pero en este caso va a formar parte de la etapa de elongación, ¿no? Básicamente la elongación, como su nombre lo dice, va a ser la formación del ARN mensajero, ¿no?, por una estimulación del ARN polimerasa en este caso, por parte de diferentes factores, ¿no?, LL, SB. Acá tenemos el complejo de longinas, o también llamado complejo C3, ¿no? Longinas, recuerden que son 3 longinas, A, B y C, que van a permitir fosforilar a la cola, ¿no?,
y van a reducir las pausas de la ARN polimerasa. Recuerden, el factor de transcripción 2S. Así también van a venir los reguladores para ver en caso se esté teniendo un gen erróneo. Viene el de CIF, ¿no? Recuerden, el de CIF va a trabajar conjuntamente con lo que son los reguladores negativos para poder evitar que se continúe la procesividad de la ARN polimerasa. Y en este caso la ARN polimerasa va a reclutar desoxirribonucleótidos, ¿no? Desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos para poder compensar justamente esta pérdida que se está produciendo a nivel del extremo 3. Ahora, aquí empieza lo importante, que es el procesamiento del pre-ARN, ¿no? Que vamos a verlo como una etapa aparte. Mientras se está elongando el ADN, ya en sus extremos, específicamente en el extremo 5, que ya se formó, está formando el extremo 3, se va a modificar, ¿no? En este caso, el extremo 5 se va a producir lo que es la formación de este caso. Como saben, en el extremo 5 va a haber un grupo trifosfato al lío, ¿no? Esto va a producirse para evitar la degradación por parte de las exonucleasas, ya que recuerden que eso se tiene que exportar fuera del núcleo para que así el ARN mensajero pueda traducirse a una proteína o a un polipéptido, ¿no? Entonces, para esta degradación, en primer lugar, lo que se va a provocar es una desfosforilación por acción de una fosfatasa. Esto se va a dar por una acción de fosfatasa que se va a ubicar en el extremo 5. Esto va a producir la escisión de un fosfato, pero en este caso la escisión de un fosfato ubicado, miren, ubicado en lo que es la posición gamma. El fosfato, es decir, el más lejano, ya es el más lejano, la posición gamma va a ser escindido, ¿ya? Esto va a producir que automáticamente la ARN mensajero metilguanilil transferasa, ¿no? La ARN mensajera guanilil transferasa va a mediar lo que es la transferencia de un grupo guanilo. Miren, un grupo guanilo. Va a mediar esa transferencia de un grupo guanilo, un GMP, en este caso que va a ser provocado por la pérdida los fosfata y gamma de este GTP original se van a perder, se van a escindir, ¿no? Y va a quedar solamente con su fosfato alfa. Y este fosfato alfa va a formar un nuevo enlace con el fosfato beta que había quedado de la escisión del anterior, en este caso en el extremo 5. Y esto va a formar un enlace de modo 5,5 trifosfato en el extremo 5. ¿Por qué? Miren, acá está el carbono 5, carbono 5, carbono 5. Entonces, extremo 5, 5, trifosfato. Trifosfato, extremo 5, 5. Y esa es la primera caperuza que se forma. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se han dado para la modificación del extremo 5 en primer lugar? Primero, una desfosforilación mediada por la fosfatasa, ¿no? Se elimina el fosfato gamma. Luego, una guanilación por parte de la guanililotransferasa, que va a traer un grupo GTP, va a eliminar dos de esos sulfatos y va a formar un enlace trifosfato 5,5. Por otro lado, van a haber otras modificaciones, que son la metilación. En este caso, los 3 primeros nucleótidos van a ser modificados, ¿no? Es decir, aparte de la primera base que tenemos aquí, los 3 siguientes van a sufrir modificaciones. En primer lugar, se va a modificar el grupo guanililo que había sido traído inicialmente. En este caso se van a adicionar grupos metilos provenientes de lo que es la S-adenosilmetionina. Acá, de la S-adenosilmetionina, se le va a quitar un grupo metilo, ¿no? Y esto se va a añadir al nitrógeno de la posición 7 de la base del grupo guanililo. Hasta acá, esta metilación, hasta acá, estamos hablando de una caperuza tipo 0. Tipo 0. ¿Ya? Pero si luego a partir de eso, en el grupo hidroxilo, ya, del carbono 2 de la ribosa del segundo nucleótido, se añade también otro grupo metil,
esto ya estamos hablando de una caperosa de tipo 1. Y si adicionalmente al siguiente nucleótido se le añade otra, al mismo grupo de oxilo se añade pues una caperuza de tipo 2. ¿Ya? Por otro lado tenemos el ajuste de splicing, ¿no? En este caso el ajuste, o también llamado corte de empalme, en este caso se va a producir en primer lugar el reconocimiento de las secuencias SS. En los extremos 5, en este caso, que va a estar fusionado por una guanina y un uracilo, y en el extremo 3 por una anina y una guanina, ¿no? Aquí se van a reconocer en cada uno de los extremos estas secuencias de corte. En este caso, en el centro de la ramificación va a haber una adenina, que llama la adenina de empalme, la cual va a permitir formar el lazo posteriormente. Siempre va a ser una adenina, ojo, recuerden eso. Y esta va a estar siempre dentro de un intrón. Esto va a provocar que se forme el ayustosoma espliciosoma, ¿no? En este caso van a venir ribonucleoproteínas pequeñas nucleares de tipo U1, U2, U4, U6 y U5, que en este caso van a tener una función específica cada una. En primer lugar, ¿no? La de tipo U2 se va a unir al punto de ramificación, en este caso que está dado por la adenina, y se va a incorporar también un complejo preformado de ribonucleoproteínas de tipo U4, U6, ¿no? Se van a unir aquí. Acá están. En este caso, la U4 y la U van a disociar, ¿no? Se van a separar y se va a quedar solamente la U6. La U6, la cual se va a encargar de la catalización, ojo, de la catalización de la formación de un producto intermedio. Es decir, va a acercar el GU, ¿no? Guanina uracilo, va a acercar hacia la adenina central para formar una especie de lazo. Aquí vamos a ver, ¿no? Cómo esta subunidad 6 de ribonucleoproteínas, pequeñas nucleares, va a acercar ese extremo y va a formar este lazo, dejando en el otro, en el exón, un extremo 3OH libre. Entonces, una vez que este extremo 3OH libre queda libre, ¿no? Valga la redundancia, la U4 y la U1 van a terminar de disociarse. Posteriormente, la U6 que se había quedado va a mediar el splicing debido a la ruptura de dos enlaces fosfodiéster que comprenden a lo que vamos a denominar, ojo, la U6 va a provocar reacciones de transesterificación. En este caso, la primera, que es una escisión en el extremo 5 del intrón, ojo, que ahora vendría a unirse al extremo 5, por medio de un ataque que se denomina ataque nucleofílico, a lo que es el OH libre de la en el centro de ramificación. Y se va a formar entonces un enlace 5 con la adenina, que favorece a la liberación de este OH libre que va a quedar finalmente. Y por otro lado, también se va a provocar una escisión en el extremo, ¿no? Del intrón. Otro ataque nucleofílico en el extremo 3OH libre, del exón liberado. Esto produce una liberación total de todo este lazo se va a liberar, y el extremo 3OH libre con el extremo 5, ¿no? Ligado al centro de ramificación, se van a separar y se van a unir por interacción. ¿No? Aquí tenemos todo este proceso, finalmente se forma, ¿no? El enlace fosfodiéster aquí entre los dos exones que quedaron, y esto permite que se elimine toda la región intrónica que no servía, que no era necesaria para la proteína que se iba a traducir, y quedamos finalmente con el ARN mensajero procesado. Vamos a terminar con la etapa de terminación. En este caso, sigue todavía una fase de elongación bastante breve. En este caso se reconocen lo que son las secuencias consenso, en este caso una secuencia hexamérica de adenina, uracilo y adeninas, que va a ser transcrita al ADN, al ARN, ¿no? Cuando la ARN polimerasa pasa sobre ella. Básicamente, en esta posición va a estar ubicada en lo que es el extremo 3 de cada molécula de ARN, y básicamente van a ser reconocidas por dos porciones importantes, por dos factores importantes que van a estar inicialmente unidos en la cola carboxiterminal, que son el CSTF
y el CPSF. Estas van a ser transferidos de inmediato una vez que se ha transcrito toda esta secuencia al ARN que se está procesando. Una vez que se ha producido este reconocimiento, va a venir el clivaje y la polianilación. El clivaje consiste básicamente en que el CSTF va a acoplarse en el extremo 3 y va a mediar la escisión del ARN, ¿no? Va a mediar la escisión del ARN que finalmente es liberado. Es decir, va a hacer que ya se separe de la ARN polimerasa. Aquí se cortó inicialmente la ARN polimerasa. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí, chicos, es llamada la polianilación del extremo 3. Inmediatamente después del clivaje que produjo el CPSF, la enzima polimerasa, o también llamada PAP, polimerasa o PAP, añade 1 a 1 aproximadamente de 150 a 200 adeninas en el extremo 3, que libre después de la escisión de la CPSF. A medida que se va sintetizando esta cola de poli A, ¿ya? Se van acoplando proteínas de unión a la cola de poli A, que son las famosas PAP, ¿no? Estas verdecitas son las PAP, que son proteínas de unión a la cola de poli A. Y esto va a darle estabilidad y va a evitar que sean degradadas por exonucleasas, prolongando así su vida media en el citosol. Una vez que todo esto se ha realizado, se produce pues la terminación, ¿no? En donde ustedes se dan cuenta, ya se hizo el corte, se liberó el ARN, pero ¿qué pasa con la ARN polimerasa? ¿Cuándo se detiene? En este caso, la ARN polimerasa va a continuar su síntesis, va a generar una segunda molécula de ARN, pero debido a que le falta unos extremos 5 con caperuza, miren, ya no como este de acá que sí tiene, y no va a tener un extremo acá de polianilación, ¿no? Va a ser degradado por una exonucleasa, que es llamada exonucleasa 5,3, ¿no? Que a su vez va a estar ubicada en la cola de la propia ARN polimerasa. Esta reacción va a marcar finalmente el inicio de la liberación de la polimerasa y el final de la transcripción. Con eso se termina el proceso básicamente y luego se produce la exportación al citoplasma. Ustedes han visto en exportación e importación, ¿no? Cuando veamos núcleo, que hay proteínas específicas que permiten transportar moléculas desde dentro del núcleo hacia afuera, en este caso por los poros nucleares. Y cuando la proteína, el ARN mensajero ya esté listo, va a tener un receptor nuclear de exportación que va a ser reconocido, luego va a ser reciclado y va a permitir que este ARN mensajero interaccione con factores de traducción de tipo LF4G y 4E, que van a permitir que haya una interacción entre la caperuza y la cola de poli A para evitar que haya una degradación por cualquier tipo de exonucleasa. Bien, chicos, ha sido básicamente todo. Algunas cosas importantes que deben conocer con base a la correlación clínica, que la importancia de la transcripción se debe a que constituye el paso esencial para la expresión de la información genética, ¿no? Como ya le hemos mencionado durante toda la exposición. Y además permite posteriormente la síntesis de proteínas como moléculas clave para la estructura de la funcionalidad celular. Es decir, sin transcripción, la célula lentamente muere. Por otro lado, la correlación clínica es que hay factores que bloquean la transcripción, ¿no? En el inicio de la transcripción puede ser bloqueada en algunos medicamentos, como les había adelantado el día de ayer. En este caso, la rifampicina, por la alfa-amanitina, por la cardiozepina y por la actinomicina tipo D. En este caso, 3 de ellos son antitumorales y la amantina lo que hace es evitar la función o que se ejerce efecto por parte de la toxina de origen de un tipo de hongo venenoso. Entonces vamos a ver brevemente cada una de ellas. La rifampicina, en este caso, va a inhibir la ARN polimerasa de las bacterias, ¿no? En su subunidad tipo B, y lo que va a provocar es el bloqueo de la síntesis del ARN ribosomal, ARN de transferencia, ARN mensajero, y va a permitir evitar la proliferación de lo que son infecciones bacterianas, ¿no? Por lo cual va a actuar como una suerte
de antibiótico. Por otro lado, vamos a tener a la amanitina. La alfa-amanitina va a evitar, ¿no?, la interacción de los hongos, es decir, su proliferación, ya que va a actuar como una suerte de toxina, ¿no?, que va contenida en una seta venenosa que es la amanita. Esta va a inhibir la RNA polimerasa de tipo 2. Ojo, recuerden que acá es importante porque sin RNA polimerasa tipo 2 no hay RNA mensajeros, no hay proteínas, ¿no? Y la RNA polimerasa tipo 3, que en este caso va a generar RNA de regulación. Va a interactuar con la hélice de la RNA polimerasa 2 y va a impedir lo que es la translocación del ARN, es decir, no va a poder liberarse el inicio de la transcripción. Y esto va a ser eficaz para poder controlar hongos y levaduras que puedan estar afectando, ¿no?, en este caso generalmente la piel. Por otro lado, vamos a tener la cordiozepina, en este caso es un terminador de la transcripción, ya que es un compuesto químico que tiene una estructura similar a la adenosina. Entonces, la RNA polimerasa piensa que es un nucleótido libre y lo incorpora a la cadena en crecimiento. Pero la diferencia es que esta no va a tener un extremo 3-OH libre. Y por lo tanto, al no tener un extremo 3-OH libre, recuerden, síntesis de 5-3, es necesario que haya un extremo 3-OH libre. Si no hay esto, la transcripción no puede continuar y se destruye pues este proceso. Con lo cual se puede eliminar, por ejemplo, la transcripción de proteínas que son necesarias para las células cancerosas o cancerígenas para poder proliferar. Por lo tanto, actúa como un antitumoral. Y finalmente la actinomicina D, en este caso que va a añadir pares de bases específicos, se va a insertar entre guaninas y citosinas para que llenen, ¿no?, los surcos estrechos y de esta manera no permitan, ¿no?, la prolongación de la transcripción. Esto va a evitar la replicación del ADN, pero también la transcripción, y va a ser eficaz, como ustedes pueden ver, como antitumoral, y se usa para varios tipos de tumores, como el tumor de Wilms, rhabdomyosarcoma, tumor de células, enfermedad trofoblásica gestacional, sarcomas, algunos tipos de cáncer, retinoblastomas y neuroblastomas, básicamente. Bien, chicos, es un gusto como siempre. Espero que cada uno, conforme a los objetivos que nos hemos planteado, haya llegado a conclusiones adecuadas. Espero que les haya sido agradable y favorable esta clase. Si hay dudas, nuevamente, pueden hacérnoslas llegar para poder responderlas. Y si no, pues ha sido un verdadero placer. Gracias, chicos. Los Recording stopped. Bien, chicos, si no hay dudas, eso sería todo por mi parte y espero encontrarnos cuando tengamos alguna otra ponencia en común. Muchas gracias. Gracias también a Sosemun por el y nuevamente invitarlos a formar parte de IMEDIC Perú. Tenemos aquí una amplia de docentes y temas como anatomía, histología, biología, genética, biofísica, anatomía, inmunología, que ustedes tanto en su primer año como en su segundo año lo van a revisar y de esta manera podamos seguir construyendo conocimiento juntos y enseñando de una nueva manera medicina, que es el lema de nuestra